Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Diálogo de Impacto. Ya tenemos un tema de interés. Y vean ustedes, el nuevo reto que tiene el Registro Nacional de las Personas en el país es identificar a 1.5 millones de niños y adolescentes hondureños que no cuentan con una documentación oficial. Si usted se fija, las personas mayores de 18 años ya pueden comportar su DNI. Pero ¿qué sucede con los que son menores de 18 años? Y esto es un grave problema porque genera muchas dificultades, no solamente en la parte de salud, en la parte de educación, sino que también en la parte de seguridad. Con esto del robo de niños, es bien complicado. Imagínense un bebé, se roban un bebé, por dar un ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo identificamos? Entonces, ese es un gran reto que están iniciando las autoridades. Actualmente el Registro Nacional de las Personas implementa el proyecto Identificación de Menores y Ecosistemas de Identificación Nacional. Esto pues es para cubrir realmente toda esta población. Vean ustedes, tenemos un problemita ahí, un error en la edición, pero ¿qué beneficios traerá a los menores hondureños esta identificación? Este es el tema que vamos a abordar. Ya está aquí con nosotros, invitado en estudio, el comisionado del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, y también está justamente el encargado del proyecto, el encargado de este proyecto de identificación. Y para nosotros son temas de mucho interés. ¿Por qué? Porque todos aquellos que tienen niños, imagínense, 1.5 millones de hondureños sin identificación. Es complicado, porque no es lo mismo recién nacido, que es lo que vamos a ver, a los 2 años, a los 8 años, por poner un ejemplo, cuando llega a la adolescencia, cuando es adulto, para que veamos. Y si ustedes recuerdan, con las tarjetas de identidad nos las tomamos cuando teníamos 18 años y teníamos 40 y pico y todavía con la misma foto. Entonces, estas son las cosas que vamos a ver hoy y por qué se preocupan realmente con este sistema, por qué este proyecto, cuáles son las preocupaciones que tienen y que llevó a las autoridades del Registro Nacional de las Personas a ejecutar este proyecto. Muchísimas gracias, comisionado, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias por invitarnos, Emma, un gusto estar acá. Gracias, Giovanni, un saludo a la población, realmente buenos días. Para nosotros es muy importante presentarles este proyecto. Nosotros estamos ahora en la etapa de preparación. El 2023 ha sido diseñado para tener la posibilidad de que el proyecto arranque en el 2024, haciendo un levantamiento masivo de los menores de 5 a 17 años, asegurando así de que todos los niños y adolescentes puedan contar con un documento que les identifique y resolver miles de problemas en el campo social, en el campo de seguridad y también en el campo de servicios. El Estado hondureño actualmente identifica a un niño con una partida de nacimiento. Cuando se inscribe un menor, nosotros tenemos la posibilidad de atenderlo con sus datos, un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, pero en el proceso de la vida, el menor también va requiriendo atenciones que obligan a tener la posibilidad de tener una fotografía, y ahora en el marco del desarrollo de las tecnologías y también en el marco del desarrollo de la seguridad, la biometría cada vez más es más importante. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy por hoy un menor de 15 años que por distintas razones salió de su colegio a hacer una tarea con sus compañeros a una colonia distinta y por algún tema de seguridad es requerido por la policía en la calle, un documento que lo identifique es una partida de nacimiento sin fotografía. Estos elementos, digamos, requieren darle mucho más certeza a la sociedad, pero también los elementos de seguridad social, los elementos de acompañamiento, de apoyo de programas como CEDESOL, migración, que es un elemento clave,
y los elementos asociados también a salud y educación. Hoy por hoy, por ejemplo, el seguimiento que damos desde salud y educación está asociado más a proyecciones y estadísticas, y ahora con este proyecto estamos trabajando y orientando toda la planificación en el marco de que sepamos exactamente que cada uno de los menores tenga la posibilidad de tener identificados sus datos, sí, fotografías, huellas para este proyecto. Esencialmente lo que nosotros estamos preparando es una instrucción que nos ha dado en el marco de la estrategia que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha diseñado para el tema del fortalecimiento de derechos y el tema del fortalecimiento de la niñez y la juventud en el país. Sí. Fundamental también mencionar que esto ya estaba regulado en la ley del Registro Nacional de las Personas, pero que nunca se había hecho, que siempre había estado ahí, pero que nunca se le había tomado interés. Y en ese sentido nosotros como Pleno miramos a bien el interés del gobierno central de poder colocar los fondos necesarios para hacer el levantamiento de esta data que le va a permitir al país incorporarse a una práctica que ya varios países de la región lo están haciendo, pero que no lo harán como nosotros lo hemos pensado, que es total. Sí, para más detalles vamos a dar también la bienvenida a Giovanni Muñoz, pues él es el encargado del proyecto de identificación a menores. Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarme en este programa, así que vamos a abundar sobre lo que es este proyecto de identificación de menores que es tan necesario para nuestra nación. Sí, y retomamos con el comisionado algo bien importante, y es que lo que hablábamos, por ejemplo, con los niños es bastante complejo por el crecimiento y van cambiando físicamente. Entonces, ¿esta identificación va a ser biométrica? Sí. ¿Cómo va a estar conectado? ¿Por qué Sedesol? ¿Por qué migración? Para que las personas que nos están viendo, los padres de familia específicamente, conozcan realmente esta gran oportunidad, porque en estos momentos la única identificación que puede tener un menor de edad es un pasaporte, pero requiere un costo mucho mayor. Sí. Bueno, lo que tiene que ver con el tema de la identificación del menor, hoy por hoy, por ejemplo, cuando nace un menor, cuando nace un niño, se inscribe, sus padres agregan sus datos, se le asocia un nombre y se le crea un número de identificación, un número único que a uno lo acompaña toda la vida. A veces no nos damos cuenta que puede haber otro Oscar Porfirio Rivera Inestrosa en Honduras, igualito que mi nombre, pero nadie puede llamarse 1601-1985-00792, nadie, que soy yo, soy único con mi número de identidad, porque yo tengo mi departamento, municipio, año de nacimiento y mi folio de inscripción. Eso le da al niño el dato de ser identificado de manera única en el territorio nacional. Pero el problema que tenemos ahora es que esa unicidad, que es Honduras, ejemplo en el mundo, que después de Honduras vinieron otros países a hacerlo, le hace falta un elemento fundamental, y es que tengamos la capacidad de interactuar con información que le sirva, más allá de la que actualmente tenemos, a instituciones públicas y privadas para poder apoyar y fortalecer los derechos que tienen los menores hoy en día. Y en ese sentido, la fotografía y la biometría son elementos fundamentales para la validación del menor, siempre con la aprobación del padre. Recuerden que un niño está tutelado o está administrado, digamos, por los padres, y en ese sentido los padres son los que autorizan, digamos, todas las gestiones asociadas al menor. Pero en este caso el problema fundamental que tenemos, por ejemplo, es que cualquier gestión que se haga con el menor, lo que tenemos como respaldo de un padre es una partida de nacimiento. Y para eso lo que queremos agregar en esta gestión de este proyecto es un elemento de validación del menor para tener la posibilidad de gestionar con más certeza la información del menor en las instituciones públicas y en las privadas que el padre corresponda generar gestiones públicas
o privadas que el padre crea conveniente. En ese sentido, lo que vamos a hacer es levantar un dato que el padre estará interconectado con el menor en el documento, o sea que el plástico tendrá los datos de los padres, ¿verdad? Y que tendrá la capacidad, ese dato, de poder comunicarse, o sea, el plástico, igual que la tarjeta de identidad, que vamos a ver si todavía la ando aquí, voy a tener que pagar 200 lempiras de reposición. Sí. Actualmente Honduras tiene una tarjeta de identidad, que es una de las tarjetas de identidad más seguras que tiene la región. Honduras tiene un policarbonato, y yo siempre le ando haciendo propaganda, un policarbonato con láser. Tenemos una fábrica actualmente que es la fábrica más grande de la región. No hay fábrica en América que sea más eficiente y funcional como la que nosotros tenemos en Honduras, y eso nos permite también que ese documento tenga los elementos de seguridad que realmente nos sirven en términos de país, como los que tenemos en la parte de atrás. En la parte de enfrente usted lo que tiene son los datos que son leídos, digamos, de manera tangible. O sea, usted lee mi nombre, mira mi cara, lee mis datos de fechas de nacimiento, etcétera. Pero en la parte de atrás usted lee los datos que tienen que ser leídos con tecnología. Sí. Todos estos datos están asociados, digamos, a tener la posibilidad de que usted pueda comunicarse con elementos tecnológicos. Okay. Por este lado, por ejemplo, tiene un QR de alta gama. Este QR de alta gama, por ejemplo, tiene la capacidad de leer mis huellas. Mis huellas que tienen la posibilidad de comunicarse que yo soy el portador del plástico. Mis huellas con el plástico conectan que yo soy Oscar Rivera. El QR chiquito que está aquí al otro lado se conecta a la base de datos directamente del RNP, en donde yo podría perfectamente tener un archivo personalizado de la información. Y la parte de abajo lo que tiene un MRZ que lo que hace es rayar para cargar todos los datos que están ahí de manera digital. Y el QR, el código de barra que tiene arriba, lo que tiene es la unicidad del plástico. ¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Porque la parte de atrás realmente es muchos elementos de tecnología de la tarjeta que actualmente estamos utilizando en un 20%. Todavía no hemos desarrollado. Pero exactamente lo que queremos utilizar es esa misma tecnología, nada más que conectada con los derechos del niño, para que cuando el niño pueda viajar o tenga que viajar, o cuando el niño tenga que recibir un derecho social, o cuando el niño vaya al centro de salud, o cuando el niño vaya a educación, o cuando el niño tenga que recibir un bono, o cuando el niño tenga todos los derechos asociados, tenga la posibilidad de interactuar con su información personal. Hoy por hoy, por ejemplo, un adulto, y le voy a contar ejemplos puntuales, que ya lo estamos haciendo, que no es un tema fumado del comisionado para que alguien diga se lo inventó. Por ejemplo, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está pagando, o está, digamos, no pagando, sino que está dando bonos de ayuda a extrema pobreza. A las madres que tienen condiciones de pobreza identificadas en los departamentos más aislados del territorio nacional. Y está pagando por medio de un programa que se llama la Red Solidaria, un bono con biometría facial, por ejemplo. ¿Para qué sirve eso, dice usted? Bueno, antes agarraban el piso del banco en efectivo, se lo daban a, voy a decir Giovanni por decir Giovanni, o mejor dicho, se lo daban a Vaso, para no acusar a nadie, para que no me acusen en la fiscalía después de que yo estoy acusando a alguien. Agarraba un maletín de pisos, iba a dejarlo ahí al departamento y lo repartía a unos y otros no lo repartía. Ahora, por ejemplo, con ese mecanismo de validación biométrica, solo se le da la ayuda a la persona que es, porque se valida que la persona que está recibiendo la ayuda es la persona que tiene que recibir la ayuda, se le entrega el dinero por medio de un banco, y eso le permite a ustedes que haya una trazabilidad de que la persona que fue electa por extrema pobreza reciba la ayuda directamente, que se valide biométricamente con el registro, o sea, que le manda una fotografía de la persona al registro, hace una comparación de la fotografía que el registro tiene y dice, sí, la persona que está ahí
es la persona. Y aquí yo quiero agregar algo. Yo siempre he cuestionado al gobierno por esa entrega de bonos. Porque digo yo, si tenemos una tarjeta de identidad, tenemos una base de información oficial, entonces, ¿por qué razón no se hace escaladamente? Por ejemplo, voy a garantizar que todos los niños, por dar un ejemplo, ¿verdad? Voy a garantizar que ese es mi sueño, sinceramente, decir, ok, es obligatorio que los padres para recibir determinados bonos tienen que obligatoriamente llevar a sus hijos a la escuela. Que eso debería de ser una regla esencial. Pero se entregan bonos a diestras y siniestras sin ningún control. No, ese por ejemplo le voy a contar. Como ese bono ya está conectado con la base de datos del RNP, ese padre o esa madre, normalmente son madres, porque así lo ha instruido la presidenta Xiomara Castro, como ya está conectado a la base del RNP, interopera, que Giovanni le va a explicar un poco más el tema de la interopera con educación. Entonces valida que esos niños estén matriculados. Pero en estos momentos ya está vigente eso. Eso lo estamos haciendo ya. Ya está vigente. Con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro. Entonces interopera con la base de educación y valida de que esos niños vayan a la escuela. Interopera con la base de salud si esos niños están vacunados. Interopera con la base de tránsito, interopera con la base de policía, interopera con todas las bases que nosotros querramos en términos de información del Estado. La información que tiene el registro es el centro de la información. Entonces este proyecto no es que está asociado solo al tema del levantamiento del dato. El dato es importante. Es importante. ¿Vale? Pues sí, porque el dato es importante, es el centro. Es el centro. Pero no sirve de nada el dato si usted no lo utiliza en términos de beneficio de la sociedad. Un ciudadano puede tener, imagínese usted, el sueño de un hondureño, tener los botines de Messi en la casa. Y no puede jugar fútbol, ¿para qué lo va a tener? Ahí lo va a tener puesto en la sala. Y no puede hacer, pero ni 3 ticas. No sirven de nada. Solo de lujo. Entonces, el elemento fundamental de tener algo es poderlo utilizar. Puso los botones de Messi porque también los puede los de Rolando, ¿va? Ahora bien, usted hablaba de que este proceso de identificación va a ser de los 5 a los 17 años. Sí, el proceso está asociado a los 5 llegando a 6 por el tema del primer grado. El primer grado, sí. ¿Verdad? Porque nosotros esto lo queremos hacer en el sistema educativo. El sistema educativo en donde nosotros tenemos la capacidad de identificar que los niños están concentrados. Usted me puede decir, bueno, pero es que no hay niños que no están en la escuela. Bueno, también tenemos un modelo para atender a los niños que no están en la escuela. Porque también ese es otro problema que hay. Por ejemplo, hay muchos niños que no están registrados. Sí. Y eso es otra gran cantidad. ¿Qué cantidad estamos hablando más o menos de que ustedes estiman? Miren, nosotros tenemos una estadística que, por cierto, ayer la estuvimos viendo. Que nuestra estadística de subregistro está hablando de entre el 3 y el 4%. Usted me dice, uy, qué poquito. No es poquito, porque eso es porcentaje. ¿En cifra cuánto estaríamos hablando? Estamos hablando de alrededor de, calcúlele que al año están entrando 120,000, 125,000 niños, 130,000 niños en el modelo de crecimiento que tenemos ahorita. Sáquele el 4% a eso. Estamos hablando 4,000, 5,000. 5,000 niños. 5,000 niños son 5,000 niños. O sea, si usted pone 5,000 niños en la cancha del Estadio Nacional, se llena, ¿verdad? Entonces... Y esto es anualmente, pues, o sea que... el acumulado es permanente. Pero el problema fundamental del tema del subregistro está asociado mucho al tema de acceso, al tema de cultura registral, al tema de pobreza, ¿verdad? Que está asociado mucho también a la falta, digamos, de acompañamiento del Estado. O sea, también el mismo proyecto tiene un modelo, digamos, de atacar el subregistro, pero el proyecto también tiene un pilar, ¿verdad?, que está pensado, que voy a hablar
5 segundos de eso, que es instalar en 180 hospitales públicos y privados oficinas del RNP para inscribir niños. Eso sería lo ideal. No, no es ideal, lo vamos a hacer. ¿Lo van a hacer? Sí, el proyecto, la presidenta nos instruyó 2 cosas. Instalar en los hospitales para que la mamá no se vaya sin un nombre y una nacionalidad con su hijo, y el DNI del menor de 5 a 17. Esos son los 2 pilares del proyecto. Después hay otros elementos del proyecto como interoperabilidad de sistemas y otros que son secundarios que Giovanni se los va a explicar más a detalle. ¿En estos hospitales estamos hablando de hospitales públicos y privados? Nosotros no tenemos 180 hospitales, pero hay lugares donde las mujeres tienen el proceso de parto, digamos que estamos hablando de maternos, estamos hablando de unidades de atención que... O podemos hablar centros de parto, pues en general. Centros de parto, donde se... Pero también en privado. También en el privado. proceso es que no haya ningún lugar en territorio nacional donde no se atienda un parto, que no exista la tecnología y los equipos necesarios para que se pueda inscribir un niño y así la madre no salga del centro sin una partida de nacimiento del menor, y así eliminar el tema del subregistro. Ojo, también hay un porcentaje que es mucho menor de mujeres que no están teniendo institucional, que estamos hablando de una cantidad de mujeres que todavía tienen fuera del sistema institucional, o sea que no es atendido por un médico o un sistema de salud. Que estamos hablando de parteras, que estamos hablando de... todavía o en los lugares exageradamente remotos. Hay todavía casos. La Secretaría de Salud tiene identificados algunos casos de parteras inscritas en la Secretaría de Salud, que también estamos pensando y diseñando un modelo para valorar un mecanismo para poder atender ese segmento. Sí. Y eso es bien importante porque... solo para concluir este segmento, comisionado, porque el comisionado se tiene que ir, nos vamos a quedar con el licenciado Giovanni aquí en estudio. ¿Desde hace cuánto ustedes ya están implementando este proyecto de identificación a menores? Nosotros tenemos más de un año de estar en la planificación, porque un proyecto, el proyecto en el levantamiento de datos va a durar 6-7 meses, porque el levantamiento de datos es muy rápido. Sí. Pero en la planificación ya tenemos un poquito más de un año de todo lo que tiene que ver con el diseño, la gestión de los recursos, lo que tiene que ver con la preparación. Nosotros tenemos ya los fondos identificados, el Banco Mundial nos va a acompañar con el proyecto, la Secretaría de Finanzas ya ha identificado, digamos, el espacio presupuestario para su incorporación. La presidenta ya ha incorporado en el presupuesto 2024 para su aprobación. Estamos terminando de diseñar la línea del documento de proyecto para poderlo presentar y firmar en diciembre, y en enero esperamos que el Congreso apruebe el presupuesto en el sentido de que tengamos la posibilidad de arrancar el levantamiento de datos por tarde entre marzo, abril, haciendo un eco de cierre de año, teniendo la posibilidad de terminar, digamos, a inicios de 2025 la entrega del documento del menor a todos los niños en territorio nacional. Tenemos que ir a pausa. Despedimos al comisionado, gracias por habernos acompañado, y nos quedamos justamente con el licenciado Giovanni Muñoz, quien es el operativo y nos va a dar mayores detalles de cómo ya se está ejecutando este proyecto de identificación a menores. Muy importante, es prácticamente un gran trabajo, 1.5 millones de menores de edad que no cuentan con una identificación, porque así fue diseñado el sistema. Y estos países, varios países, y Honduras está a la vanguardia en este sistema. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, ahora ya vamos a conocer un poquito más en detalle de ese proyecto de identificación a menores, porque como nos explicaba, por ejemplo, el comisionado del Registro Nacional de las Personas,
Oscar Rivera, no solamente se trata de identificar, sino que ellos hablan de garantizar sus derechos como niños. Se va a implementar, y ya se está implementando, identificar niños entre 5 y 17 años, que son los que no tienen en estos momentos una tarjeta de identidad. Y eso lo que se permite es, va a tener un sistema integrado con diferentes secretarías, en el caso de Cedesol para la entrega de los bonos, en el caso de educación, salud. Fíjense qué importante tener en esa base de datos que su niño ya tiene todas las vacunas, por ejemplo, o que su hijo tiene tales, va cursando tal grado, porque está integrado toda esa información, porque en esos momentos, y es una deficiencia que tiene el mundo, pero también un caldo de cultivo para el crimen organizado. ¿Por qué? Porque al no tener una identificación muchas veces desconocemos lo que sucede con una persona. Están viendo estos movimientos migratorios. ¿Cuántos niños se han ido a Estados Unidos, han desaparecido y nadie sabe nada? ¿Y cómo identificamos un niño que se perdió, por ejemplo, en sus 5 años? Porque hay bárbaros que están mandando niños hasta de meses. ¿Cómo identifica usted un niño recién nacido, entre 1 o 2 años? Y esa ha sido una de los grandes dolores de cabeza de las organizaciones defensoras de los derechos del niño. Pero qué bueno que esté este proyecto. Y ya está con nosotros aquí Giovanni Muñoz, quien es pues el encargado de ya la ejecución de este proyecto, quien nos va a explicar ya con mayores detalles cómo avanza, cómo accesar, cómo lo pueden hacer, qué es lo que para qué va a servir. Muchísimas gracias nuevamente por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias por invitarnos. Pues aquí estamos casualmente dándonos a conocer a la población este proyecto que viene a dar, bueno, en este caso, la mayor de las acciones que tengan que ver con el registro de los menores. Todos los niños y niñas de Honduras van a ser enrolados, sin importar dónde sea que ellos se encuentren. Por supuesto que hay un paradigma que usted lo decía bien en su introducción, que tenemos casualmente que enrolar alrededor de 1.5 millones de niños. Si usted pregunta las estadísticas actuales, pues no sabemos en verdad cuántos niños son los que tenemos. Actualmente lo que se saca es una certificación de nacimiento, y esa certificación de nacimiento pues no tiene una fotografía. O sea que esta cifra de 1.5 podría ser mucho mayor. Por supuesto, porque al ir al campo, es decir, a identificar todos los niños de Honduras, pues vamos a saber exactamente cuántos niños tenemos. Lo mismo nos sucedió con el DNI, con la tarjeta de identidad anterior, es decir, con su DNI, porque no sabíamos cuántos hondureños teníamos. Actualmente nosotros pues vamos a identificar todos los niños de Honduras, y hasta ahí vamos a saber la cifra oficial que nosotros tenemos. Dependiendo a quién sea el que usted consulta, pues le variará en los términos. Si usted le dice al INE, le va a dar un término; si le dice al RNP, le va a dar otro término. Porque todo el mundo hace un aproximado, y hay que decirlo, no tenemos una cifra oficial que nos diga estos son los niños y niñas aquí en Honduras. Casualmente, pues entonces nos va a tocar entonces enrolar a esos alrededor de 1.5 millones de niños, como le comentaba. Pero no solamente el proyecto va encaminado en ese devenir. También vamos a fortalecer el sistema actual que nosotros tenemos en lo que es los niños entre 0 y 5 años. ¿Por qué? Nosotros los hondureños no tenemos creada en sí una cultura registral. Es decir, vamos a fortalecer nuestros hospitales a modo que ningún niño pueda salir de ese hospital sin que haya sido plenamente identificado. Es decir, no saldrá si él no tiene un nombre. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, que si usted se fija, la realidad nuestra es muy diferente. A veces el niño va a nacer al centro hospitalario o a la clínica o con la partera, pero no tenemos definido el nombre. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de inculcar en nuestra población? Pues debemos de inculcarle de que al final, pues que independientemente de dónde nazca el niño, ese niño con antelación deberá de tener ya un nombre para el cual pueda obtener tanto todos los derechos que están consignados en nuestra Constitución. Esa es la parte más trayectoria de esta acción.
Por lo que nosotros miramos en relación a los entre 0 y 6 años, pues estamos adquiriendo un nuevo equipo que nos va a permitir no solamente tomarle las huellas, digamos, a los niños, o en este caso enrolarlos, como decimos popularmente, de 6 a 17 años. ¿Por qué de 6? Fácil, porque las huellitas de los niños, a partir de que tienen 6 años, es que se les puede identificar. Después vendrá otro momento que nosotros tenemos, por ejemplo, pensado que cada 5 años el documento del menor, o en este caso del niño, se va a ir renovando. Aquí hay que haga una parte, es interesante, o sea, los niños antes de los 5 años es bastante complicado, están en formación sus datos biométricos, podemos decir, sus huellas. Sí, casualmente, como están en formación sus datos biométricos, de 0 a 5 estamos el Registro Nacional de las Personas, a través del proyecto de fortalecimiento, pues estamos realmente comprando tecnología para no solamente detectar la huella, sino el palmar de los niños. Ajá. Entonces, a modo que ya vaya un registro controlado de 0 a 6, implementando, por supuesto, una cultura registral que permita, sobre todo, que el niño no pueda salir de ese centro hospitalario o de esa clínica o al nacer, en este caso, sin que tenga un nombre. Para esto se han identificado dos momentos. Estamos ahorita en la etapa de preelaboración del proyecto, pero tenemos 16 millones aprobados por el banco, 16 millones aprobados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en la cual ella ha tenido esta acción de que generalmente en otros gobiernos no es bien tomada. ¿Por qué? Porque los niños no votan. Entonces, como los niños no ejercen el sufragio, pues entonces no es de interés. Y esa es la brecha que nosotros tenemos que llegar hacia sí. Que además como esto, al final, los niños en sí, pues nos crea una acción que al final son los más vulnerables que nosotros tenemos dentro de la población. Sí. Para conocer en detalle, por ejemplo, y aquí hay datos bastante interesantes, imagínense ustedes, antes de los 5 años es bastante complicado, por eso buscan cuestiones alternativas. Podemos decir, Giovanni, de que esto es pionero, este proyecto. Bueno, realmente que sí. ¿En América Latina? Sí, es pionero porque, mire, nosotros tenemos una serie de problemas derivados de la no identificación. Si usted se fija en el pueblo de Honduras, los niños añoran tener 18 años. Y usted lo mirará en casa con los que usted tiene ahí alrededor, que dice, bueno, ya tengo 17, ya voy a llegar a tener 18. Pero ¿por qué es eso que los niños añoran tener 18 años? Fácil, porque nunca han tenido una identificación que les permita accesar a derechos. Y cuando ellos tienen 18 años, pues entonces adquieren esos derechos. Aunque después se arrepientan, ¿verdad? Por responsabilidades, pero bueno, sí, y esto es lo importante. Aquí también veía la presentación que usted nos traía, que es bastante importante, tal vez podemos seguir dándole, porque ya casi la parte aquí, por ejemplo. Lo que usted hablaba, para que dé mayores detalles, la importancia realmente de este proyecto de identificación a menores. Bueno, en su caso, tenemos que fortalecer todos los registros civiles a nivel nacional. Actualmente vamos a desconcentrar a través del proyecto lo que nosotros denominamos los RCR, que es Registros Civiles Regionales. ¿Por qué? Porque actualmente alguien quiere sacar un documento, usted lo mira que tiene que venir desde el interior a Tegucigalpa o tiene que venir desde el interior, digamos, a San Pedro Sula. Pero lo que nosotros tratamos, vamos a crear 41 RCR, en lo cual le va a permitir a la población accesar a los servicios que brinda actualmente el RNP, pero con la garantía de que no va a tener que viajar. Es decir, que usted encontrará todos los servicios que se prestan en la central, pero que estarán a disposición en este caso del ciudadano de forma más eficiente y más eficaz. Sí. Dentro de lo que nosotros tenemos para modernizar esos servicios de identificación, pues en su caso pues tenemos también un sistema de interoperabilidad. ¿Y qué es lo que nos va a permitir esto con los niños? Bueno, es que si usted se fija ahora,
para cuando, y nos ha sucedido a todos, cuando vamos con nuestros hijos a salir por el aeropuerto, es bien complicado. Es bien complicado, porque aunque vayan sus padres... Sacar a un menor legalmente es súper complicado. Es súper complicado, pero sacarlo de forma ilegal es sencillo. O sea, ¿por qué? ¿Es paradoja? Es una paradoja en ese mismo. ¿Por qué? Porque nuestra actual certificación de nacimiento no tiene una identificación fotográfica, es decir, ese dato biométrico pues no lo tiene en la misma. Pero casualmente por eso es que vamos a identificar y vamos a dotar de un DNI a todos los niños y niñas de Honduras, sin importar dónde es que ellos se encuentren. Sí, y aquí esto es importante. Para ir viendo, ¿dónde se están haciendo los levantamientos o no ha empezado el proceso de levantamiento? Bueno, ya estamos identificando, es decir, mapeando a nivel nacional dónde es que nosotros vamos a iniciar. Y para así decirle, iniciamos más o menos a ir al campo en el mes de marzo, esperamos ya ir. Y vamos a empezar con todas las escuelas, porque este proyecto tiene que ir donde están los niños. ¿Y dónde están los niños? En las escuelas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a enrolar. Recordemos que nosotros en Honduras tenemos una dualidad en el sistema de educación. Es decir, que uno de enero a diciembre y otro de junio a lo que es septiembre. Entonces, tenemos que alternar las diferentes acciones para que podamos ir, es decir, al sistema público, también de las escuelas, y también vamos a ir también, por supuesto, al sistema privado para identificar a todos los niños y niñas de Honduras. Cuando nosotros hablamos de los niños, pues no solamente es dotarles de un documento de identificación en sí, sino dotarles de derechos. Y ya lo hablaba el comisionado Rivera en su intervención, que lo que se trata en este caso de este documento de identificación es darle al menor esa capacidad por medio de la interoperabilidad que ofrece el RNP. ¿Por qué? Porque los datos nuestros, desde que nacemos hasta que morimos, pues están ahí en esa institución. Es una institución noble que siempre nos acompaña en todo, inclusive hasta cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, en todos los procesos de nuestra vida civil, pues está ahí el RNP. Entonces, nos va a permitir, por ejemplo, crear, en este caso, interoperar entre lo que es, digamos, el RNP y salud, para poder identificar, digamos, lo que tiene que ver con los niños las vacunas, es decir, que tendrá de forma digital. El niño no importará dónde vaya a vacunarse, porque claro, eso estará completamente en línea. Y como tienen los códigos tecnológicos, el documento, entonces va a ser más fácil identificar y saber, al nomás llegar, y va a saber cuáles vacunas ya tiene, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y evitaremos lo que a veces nos sucede, que se dañan las vacunas. No es porque el Estado no las compra, sino porque al final están allí, pero no terminan de llegar. Igual sucede con las ayudas sociales, están allí, pero a veces no se identifica plenamente quién es el que realmente las necesita. Entonces, para esto es lo que la interoperabilidad nos va a permitir, por supuesto, en el caso de los menores, pues poder coadyuvar igual con el Instituto Nacional de Migración para poderlo hacer. Cuando refería anteriormente que a todos nos sucede que es bien complicado sacar, bueno, aunque vayamos con nuestros menores por un aeropuerto, pues bueno, ahí nos piden todo, nos piden las certificaciones de nacimiento, nos piden también, inclusive a veces nos piden también las certificaciones de nacimiento de nosotros para poder identificar si nosotros realmente somos los padres. Entonces, con este documento nacional de identificación se tienen que crear los mecanismos adecuados para que usted solamente muestre, porque si usted se fija es una gran paradoja. ¿Por qué? Porque se le da al menor un pasaporte, pero pareciera que cuando usted va a salir con él, se duda que ese niño hay muchas dudas. Entonces, pues, casualmente, por eso es que nosotros miramos esta acción de que además, no solamente va encaminada a dotar a los niños de un documento, sino de dotarlos esencialmente de derechos que están consignados en nuestra Constitución. Tenemos actualmente unas preguntas que nos han escrito al 3182-5600, no sé si están listas, compañeros, porque es bien importante también, porque hay muchas dudas en torno a esto, y hablamos de estos casos de menores. Por ejemplo, dice: buen día, mi consulta para el señor comisionado. Bueno, ya se fue, pero queda el invitado,
el licenciado Giovanni, que nos va a dar la respuesta. Es la siguiente que procede con varios niños que aún no están registrados en el registro nacional y los padres tienen miedo a que se les penalice. Bueno, actualmente se está enviando un paquete de reformas del RNP y una nueva ley. ¿Hay penalización en estos momentos? Hay una penalización casualmente porque usted está facultado de 0 a 6 meses para poder inscribir el menor. Si usted no lo hace dentro de ese término, por supuesto que tiene que haber una penalización porque usted como padre está atentando contra su hijo. Entonces el Estado pues tiene que tener las garantías para poderlo realizar. Por supuesto, con el proyecto, pues nosotros, si un niño no está identificado, pues nosotros vamos a tener puntos focales, es decir, vamos a ir directamente donde esté y lo vamos a inscribir, y en este caso la función nuestra es que todo niño y niña de Honduras esté totalmente enrolado. Así entonces, que con eso no hay ningún problema. ¿Hay que esperar entonces esta reforma para no ser penalizados? No necesariamente en ese sentido, sino que como nosotros vamos a ir a donde esté el niño, si el niño no está registrado, nosotros lo vamos a registrar. Eso nos acompañará otra brigada a la par para poder registrar a ese menor que no tiene una certificación de nacimiento. Había algo importante que decía, por ejemplo, el comisionado, es el hecho de que todo ese proceso tiene que tener la autorización de los padres. Sí. Porque como van a tomar fotografía, van a tomar datos biométricos. Sí, bueno, y es que recuerde que esa es una función del Estado también, sí. O sea, la función del Estado en este caso es esencialmente, pues, y ya la Constitución nuestra lo establecía, estos derechos siempre han estado ahí, siempre han estado en nuestras constituciones. El problema es que nunca se han llevado a cabo, nunca se ha creado un proyecto que venga a darle esa solución. Y la presidenta Xiomara Castro pues ha tenido a bien, por supuesto, identificar a todos los niños de Honduras. Yo le decía en un inicio a usted, ¿por qué no se había hecho antes? Fácil, porque los niños no ejercen el sufragio, entonces no era tan importante, pero la presidenta ha tomado, por supuesto, este proyecto como prioridad para su gobierno. Entonces, esperamos, en su caso, identificar a todos los niños y niñas de Honduras, sin importar dónde es que ellos se encuentren. Sí. ¿El proceso de levantamiento cuánto durará? Bueno, alrededor de 8 meses es lo que nosotros vamos a ir a enrolar. Iniciaremos en marzo y terminaremos... Una vez que se enrola, por ejemplo, este niño, ¿cuánto tiempo va a tener su ID? Bueno, como nosotros ahora tenemos nuestra propia fábrica, sí, eso ya no es tardado. Puedo decirlo yo que en el término a lo sumo de 2 meses, todos los niños estarán ya de nuevo con su documento de identificación ya en mano. Es una de las fábricas más modernas que nosotros tenemos a nivel de Latinoamérica, que nos permite entonces ¿Y los niveles de seguridad y control son los mismos de la tarjeta de identidad normal? De la todavía es mejor todavía el control, porque recuerde que ahí en un código QR no es que va a ir, digamos, el nombre del padre visible, porque tenemos que ver la seguridad que eso implica. Imagínese, alguien vota un DNI, entonces de un menor, pues tendrá que el nombre de sus padres, pues tendrá que ir encriptado como corresponde, pero tenemos que crear las tecnologías también para que se pueda leer Con esto de la interoperabilidad, no solamente le va a servir en este caso a los menores, también recuerde que el RNP está en un proceso de transformación permanente, en el cual también nos va a permitir nosotros poder crear esta interoperabilidad, digamos, con las diferentes instituciones. Usted se fija actualmente, por así decirle, vamos al banco, pero todavía no cargamos nuestra huella de forma tal de que nos puedan decir, bueno, usted es Giovanni Muñoz y usted es el que está al frente. Pues estamos entonces, estos servicios de interoperabilidad, lo que nos permiten es eso, poder cargar con nuestra identificación digital, encaminado a lo que después va a ser un wallet, donde nosotros simplemente vamos a venir con un teléfono, vamos a poder pagar en caso nuestras tarjetas o podernos identificar. Esto sería como que estamos adelantándonos a la era digital.
Porque es que ya estamos en la era digital. Sí. Entonces, pero lo que pasa es que nosotros estamos un poquito rezagaditos, ¿verdad? Sí, estamos un poquito ahí, pero tenemos que dar ese paso. Y de eso es lo que trata este proyecto, porque no solamente es la identificación del menor, sino que también es el apoyo a nuestros registros civiles a nivel nacional para que podamos optar a la tecnología de punta y poder dar estos pasos significativos a lo que es una identidad digital. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. El licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted. El llamado que le hace a esos padres de familia que todavía y que aún no han registrado a sus hijos. Bueno, nosotros vamos a ir, como usted se va a dar cuenta por los diferentes tipos de campañas, de que vamos a ir a identificarlo, que decirle que no tenga miedo, que si usted no ha registrado su niño, pues nos acompañe, ahí mismo lo vamos a registrar y ahí mismo lo vamos a identificar esa niña y ese niño sin importar dónde se encuentre. Sí. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Giovanni Muñoz, director del proyecto de identificación a menores, que como bien nos ha explicado, es a partir de marzo del próximo año que se va a iniciar el enrolamiento, ya están en proceso, pero que es muy importante que su niño ya cuente con una partida de nacimiento, porque como nos explicaba el comisionado Oscar Rivera, que es bien importante porque cuando usted lo registra ya tiene un número que usted lo hace una persona única en el país. Ese número no se repite y hay que decirlo. Entonces, ya con este proceso se viene a garantizar. El proceso de identificación va a ser de 5 a 17 años, pero también van entre 0 y 5 años, se va a obligar a los centros de atención de partos, no importa que sean públicos, privados, que las mismas parteras tengan la obligación de registrar a ese niño. Ir a la oficina y registrarlo, porque de eso se trata, de que tengamos realmente unos hondureños bastante identificados. Muchísimas gracias al licenciado Muñoz por habernos acompañado. A ustedes, servientes, un millón de gracias por su sintonía. Ya está Ani con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, por supuesto, mañana les espero en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.